Bienvenidos a Silverdale Gracia. Mi nombre es Carlos Arti, sirvo como uno de los pastores de aquí. Y si es su primera vez visitándonos, quiero darle las gracias por estar aquí. Yo entiendo lo difícil que puede ser visitar un lugar nuevo o incluso sentirnos a veces un poco incómodo porque ¿quién nos va a hablar? ¿O quién va a estar ahí? ¿O qué pueden pensar de mí? Todas esas cosas las entendemos, pero ¿sabe qué? Quiero decir que están en su casa y sean muy bienvenidos. Y si nos están visitando por primera vez y no han pasado, en la parte del frente tenemos un regalito para ustedes. Queremos honrarlos por estar aquí y darles las gracias nuevamente por su visita. Y bueno, el otro día estaba pensando en uno de los momentos que me hizo sonreír un poco en mi vida. Si ustedes no saben esto de mí, pues se los voy a contar. Yo fui una persona que hizo demasiadas cosas en su vida, en tema de trabajo, ¿verdad? Y hubo una época donde yo fui fotógrafo y fui fotógrafo familiar. Y me estaba recordando de más o menos lo que sucedía durante esos momentos. Recuerdo que 9 de cada 10 veces cuando me tocaba sacar fotos de una familia era la pareja femenina la que había asignado, ¿verdad? El día, la fecha, lo que se iban a poner las personas, y los niños llegaban todos ansiosos, pero la otra contraparte, el hombre, ¿verdad? Tenía una cara y su cara era un poema. El tipo claramente no quería estar ahí. O sea, esta fue idea loca de la mamá que quería estar ahí con los niños para sacarse la foto familiar. Entonces lo más incómodo de esta realidad es que a mí me tocaba pasar 1 hora y media con un tipo que yo ya le desagradaba solamente porque le tenía que sacar la foto. Hay algunos de ustedes que no les gusta que le saquen su foto, yo lo entiendo. Pero esto era aún más incómodo, y algo que aprendí en esta época de mi vida es que los momentos incómodos era donde yo podía entrar y hacer lo que quería para hacerlo sentir más incómodo. Entonces lo que yo hacía era, ok, voy a sacarte una foto, pero lo que quiero son sonrisas auténticas, ¿verdad? No quiero sonrisas forzadas. Ustedes saben, todos tenemos una sonrisa forzada. ¿Cuántos tienen una sonrisa forzada? Mi esposa me dice, esa no es tu sonrisa de verdad, esa es tu sonrisa forzada. Todos tenemos una sonrisa forzada, pero me tocaba sacar fotos auténticas. Entonces yo tuve que asignar un plan. Entonces decidí, esto es lo que voy a hacer. Agarraba a la familia, mírense, que háblense, sí, que empújense un poquito. Y luego hacía y la persona se reía. Y siempre funcionaba. Ahora, ¿por qué no usted intenta lo mismo? ¿Por qué no mira a la persona que tiene la par y le da su risa más falsa que pueda? 1, 2, 3. ¿Ya vieron que funciona? Ahora, la próxima vez que llegue un mal encarado a su casa, hágale eso, nada más, mire. Y va a ver cómo se va a reír, ¿oyó? Eso funciona, siempre funciona. ¿Pero por qué funciona? Funciona porque la risa es un fenómeno contagioso, ¿sí? Y aunque acabamos de pasar un lindo momento, ¿verdad? Donde reímos un poquito, todos estábamos como un poquito descontracturados, nos hizo sentir bien, pero se fue tan rápido como el chiste se fue, ¿verdad? No fue algo que se va a quedar con nosotros toda la noche. Pero ¿qué pasa si yo le cuento a usted de que hay algo que puede permanecer con nosotros todo el tiempo? Cuando la vida ya no nos da algo para reír, podemos sentir este sentimiento llamado el gozo. Y si quieres anotar esto, es que el gozo no es un sentimiento que va y que viene, sino es una profunda confianza en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? Pues eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Y a medida que vamos avanzando este año, yo quiero que entendamos lo que realmente significa vivir con gozo. Y quiero que se pregunten algo, y esto puede ser un poco incómodo, pero pregúntate si eres una persona gozosa. Y no hay ningún lugar en la Biblia más adecuado que una carta escrita a unos amigos de un hombre llamado Pablo en la iglesia, y la carta escrita a los filipenses. Porque él escribe esta carta desde la cárcel, encadenado con una sentencia de muerte, pero menciona más de 16 veces la palabra gozo o regocijo. ¿Cómo podemos nosotros encontrar el gozo en medio de esas situaciones? La realidad es que Pablo se dio cuenta de que el gozo no depende de las circunstancias momentáneas. Y vamos a ver que a medida de su carta nos designa ciertas cosas claves. Nos quiere dejar información que no solamente sea para esas personas, sino trascienda el tiempo e incluso llegue a nuestros corazones. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 2. Y es nada más donde vamos a estar hoy, así que no vamos a leer más que solamente esta porción, pero en estos 2 versículos hay tanta información
que Pablo nos deja a nosotros. Dice, esta carta es de Pablo y Timoteo. Obviamente en esa época no tenía WhatsApp para avisarle que le había mandado una carta, ¿verdad? Entonces él se designa, este es Pablo, este es Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Ahora, si tienes su Biblia física ahí, ¿por qué no circula la palabra siervos? Y luego dice, escribo a todo el pueblo santo, también dibuje un círculo en la palabra santo, de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y a los diáconos. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. También circule las palabras gracia y paz. Esas van a ser las 4 palabras que vamos a ver el día de hoy. Lo puede decir conmigo. Vamos a ver la palabra que es siervo, diga conmigo siervo. La palabra que es santo, diga conmigo santo. Y la palabra que es gracia y paz. Ok, entonces él está escribiendo una carta a todos sus amigos, pero estos no eran amigos comunes. Todos sabemos que hay 2 listas de amigos en la vida, ¿verdad? Están los amigos que vienen de vez en cuando y luego están los compadres que van a estar para el resto de la vida, ¿verdad? Usted sabe que hay personas a las que usted le puede escribir y pedir ayuda en ciertos momentos, y hay personas que quizás solamente se conocen a un nivel superficial. Pero estas personas eran los compadres de Pablo para el resto de la vida. ¿Por qué? Porque sufrieron juntos. Lo vieron perseguido, encarcelado. Y esta carta tiene un toque, un peso aún más profundo. Piense, ¿quiénes son mis amigos como estos a los que le está escribiendo Pablo? ¿Quiénes son las personas en las que yo puedo confiar? ¿Quiénes son las personas a las que yo llamo cuando estoy en medio de un aprieto? ¿A quién llamaría cuando se me pinche la llanta? ¿O cuando se me quede el carro sin gasolina en el parqueo de la iglesia? ¿A quién llamo en los momentos de mayor tristeza, donde necesito ánimo? Pues estas eran esas personas. Y quiero decirles algo. Hoy, en esta época, es bien difícil encontrar personas así. Es bien difícil encontrar amigos que se queden con uno en las buenas y en las malas. Que nos vean peinaditos y bonitos y bañaditos, y que también nos vean apestosos y con el pelo desbolotado. Pero Pablo nos enseña un principio importante, de que las amistades no solamente permanecen durante una época buena, sino también están contigo en medio de tu dificultad. Pero un segundo, ok, Pablo le está escribiendo a sus amigos, pero Pablo está en la cárcel. ¿Por qué no sus amigos le escriben a él? ¿Verdad? Suena como que en lugar de que él escriba a ellos para animarlos, ellos tenían que estar escribiendo a él para animarle a él. Ahora, el tema es que Pablo no ignora su sufrimiento, porque él lo está sintiendo en carne propia. Y quiero decirte una cosa, el gozo nunca nos va a llevar a nosotros a ignorar el sufrimiento que vamos a sentir. Pero el gozo nos va a recordar el resultado de por qué nosotros estamos felices aún en medio de las pruebas. Entendemos hacia dónde va nuestra vida y hacia dónde apunta, porque el sufrimiento jamás debe robarnos el gozo, solamente refinarlo, algo más puro, algo más real. Y eso es lo que Pablo quiere tratar de recordarle a sus amigos en Filipos. Así que él les escribe desde una cárcel romana, pero su carta es como una ola, una torrencia de gozo inagotable. Porque cuando Jesús es nuestro maestro, incluso las prisiones se convierten en una plataforma donde Él puede llevar a cabo su voluntad. Entonces, ¿cómo comienza esta carta? Y no comienza como una autoridad. Dice, yo, el apóstol Pablo, el importante, el que les va a enseñar a ustedes, el que les va a explicar, el que les va a decir un montón de cosas. No, tampoco dice, yo, el super cristiano, el superman, digamos, de ahorita de lo que está sucediendo en este mundo, el que se cree mejor que el resto. No, empieza con estas palabras, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Establece una identidad clara. Ahora, en esta época, todos vivimos en un mundo donde nos podemos identificar de cualquier forma. Yo puedo pararme aquí arriba y decirle que yo mido 3 metros, y cuando usted me mida se va a dar cuenta que apenas rasco los 1,80. Lo que yo sienta por dentro no es la realidad de los hechos. Y Pablo nos está dejando clara su identidad para que sus oyentes también se recuerden de la identidad de ellos. Mira,
todo lo que sufrimos en este mundo, todo lo que pasamos en esta vida lo podemos reducir a preguntas existenciales de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A quién le pertenecemos? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué pensamos de esta manera? Todas esas son preguntas de identidad y son preguntas muy importantes. Y no estoy aquí para debatir lo que es correcto o incorrecto. Estoy aquí para decirte una cosa, de que como persona, como ser humano, tú tienes una identidad. Y como seguidor de Jesús tienes una identidad. Y esa identidad tiene que salir a la luz aún en medio de tu dificultad. Entonces Pablo usa esta palabra no ligeramente, pero les recuerda, aún aquí en mi prisión yo le estoy sirviendo a Jesús. Y nos deja a nosotros algo para ver hacia futuro, de que así es como nuestras vidas deberían de reflejarse como siervos, porque cuando lo hacemos todo cambia. Absolutamente todo lo que tú piensas de la vida cambia. Y algunos de ustedes están pensando, ok, pastor Carlos, un momentito. Usted me está diciendo que tenemos que vivir esta vida para servir a otra persona. ¿Qué le pasa? Yo no quiero servir a otra persona. Yo entiendo su punto de vista, pero quiero que me escuche un momento, por favor. Nadie se despierta en la mañana y dice, ¿sabes qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer lo que alguien más me diga que tengo que hacer. Esa es la tensión que tenemos Sidney y yo en el matrimonio. A veces yo tengo que hacer lo que ella me pida que yo haga y viceversa. Y es incómodo decirle a una persona de que ellos pueden decirnos qué hacer, pero la realidad es que todos estamos sirviendo a algo o a alguien. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Y el problema no es que sirvas, el problema es a quién estás sirviendo. Porque algunos amos, algunas personas a las que sirves nunca te van a dar las gracias. Algunas personas nunca van a reconocer que tú fuiste una milla extra para ayudarles. Algunas personas ni siquiera te van a dejar descansar y nunca van a estar satisfechos. Algunos de ustedes están sirviendo a amos que les envían correos electrónicos a las 10:47 de la noche o llamadas telefónicas esporádicas. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? Pero aquí es donde Jesús es un amo diferente, porque el mismo Jesús nos dice a nosotros en Mateo 20:28 de que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Algo que me he dado cuenta es que la miseria de muchos es porque todos estamos tratando de servirnos a nosotros mismos. Todos queremos ponernos como la persona más importante. Y la verdad es que nunca vas a experimentar el gozo hasta que tú elijas servir a Jesús con todo tu corazón. Siempre vas a estar tratando de llenar un vacío y no vas a entender cuál es, porque cuando Jesús es tu amo, tratas bien a los que te hirieron en el pasado. Cuando Jesús es tu amo, actúas de una manera correcta cuando nadie te está viendo. Cuando Jesús es tu amo, hablas bien aunque estés frustrado. Cuando Jesús es tu amo, perdonas aunque prefieras tener la razón. Todo cambia. La pregunta es, ¿a quién estás sirviendo? Pero no solamente se queda ahí, no solamente es ir y hacer un acto y nada más verte, pero entender de que ahora escuchas, piensas, actúas, vives diferente. Porque ahí nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ser esclavo de Jesús nos lleva a perdonar a las personas que no tenemos que perdonar. Y la realidad es esto, y puedes anotarlo, es que un siervo por amor es alguien que le pertenece a Jesús por una decisión propia y no por obligación. Una de las objeciones que yo escucho es que, no quiero sentirme obligado a, y estoy 100% de acuerdo. Nadie aquí debería de ser obligado a hacer absolutamente nada. Debe nacer de la postura del corazón. Y te digo una cosa, ni Dios nos obliga a seguirlo, nos da la decisión. Y yo respeto a un Dios que me da la decisión, porque eso significa que Él me respeta a mí también. Me demuestra incluso el corazón de siervo, como lo acabamos de leer en Mateo,
de que Él es paciente y Él espera y Él no obliga ni Él no empuja. Pero también vivimos en una época donde incluso nosotros queremos tratar de obligar a otros a pensar de la misma manera que pensamos. Y eso tampoco es saludable. La motivación de nuestra vida se transforma para siempre cuando seguimos a Jesús, no por obligación. Pero eso va en contra de la cultura. Eso va en contra de las corrientes de nuestra época. Y quiero decirles, la palabra que Pablo está usando en el inglés es la palabra bond servant, pero en español solamente la traducen a siervo. Pero esa persona, un bond servant, esa persona que era un siervo por voluntad, era una persona que había atenido su libertad. O sea, era una persona que había caído en esclavitud y tenía una deuda grande y paga su deuda, y ahora se le dice que puede irse, pero decide quedarse a pesar de haber recibido su libertad. A eso se refiere Pablo, que era una persona que había nacido en una circunstancia de esclavitud hacia alguien más, pero atiene su libertad y dice: hey, no me voy, me quedo. ¿Y sabe qué se hacía con esa persona? El dueño de la casa lo agarraba y lo llevaba a la puerta de la casa en un símbolo de decirle: la puerta está abierta, puedes irte si quieres. Y si la persona se movía hacia afuera, pues ya se iba. Pero si se quedaba, se le entregaba un pequeño arete. Y usaban ese arete como una manera de decirle a las personas: yo soy esclavo de otra persona porque quiero, no porque tengo. Y Pablo usa esas mismas palabras y usa su posición como un honor para decir de que él elige quedarse sirviendo a Jesús aún en medio de su prisión, aún en medio de la dificultad en la que él se encuentra, aún cuando tuvo la opción de irse. Me quedo. Esa era la diferencia entre obligación y amor, porque Pablo le pertenece a Jesús. Y esto es lo hermoso, de que Pablo entendía de que ya no era esclavo del pecado, ni de su preocupación, ni de lo que pensaban los demás, porque aún estando en prisión, escribiéndole a sus amigos en Filipo, él estaba corriendo un riesgo alto de que a sus mismos amigos los persiguieran por su estado. Porque en esa época estar en prisión era algo que no se veía como algo bueno a pesar de las circunstancias. Entonces ellos podían distanciarse de él, ellos podían no responderle, pero él decide tomar una postura de escribirle a sus amigos, tomar el riesgo, y ellos reciben la carta y no solamente la reciben, envían ayuda, porque entienden de que no son esclavos de su circunstancia, sino están sumisos a Jesús. Y en ese tipo de sumisión es el suelo donde un gozo puede comenzar a crecer. La realidad es que cuando Jesús es mi maestro, yo no pierdo mi identidad. Lo que soy no lo pierdo, sino más la encuentro. Encuentro quién soy, encuentro mi valor, encuentro lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero Pablo no solamente les dice a ellos que él es siervo, se dirige a ellos con otra palabra y les dice a ellos, a todos ellos, que son santos. Ok, santos. Si lo estoy leyendo yo, ¿a quién le está escribiendo? A nosotros. Y cuando oímos esa palabra, la mayoría pensamos: no, yo no soy santo. No hay una foto mía, no me han canonizado todavía a mí, ¿verdad? No hay una foto mía en un lugar grande, no soy santo. El ser santo es algo reservado para personas extraordinarias con fama, que hicieron cosas grandiosas, personas que solamente han sido reconocidos. Pero la Biblia jamás habla de la santidad de esa forma, y nos dice que la palabra santos está reservada para todos nosotros. No porque seamos perfectos, sino porque estamos en Jesús, en Cristo Jesús. Y cuando Dios te ve, ahora lo que Él ve es la justicia que le dio a su Hijo en ti, y te llama santo, santa. Pablo les está diciendo esto porque él necesita que recuerden varias cosas: quién es él, por consecuencia quiénes son ellos, y la época en la que ellos viven, y cómo eso refleja las decisiones que ellos han de tomar en esa circunstancia. Pablo les dice: yo soy siervo, ustedes también deberían querer ser siervos, y ustedes son santos y yo soy parte también de esos santos, y las dos cosas son verdades al mismo tiempo. Porque por Jesús puedes ser tanto siervo
como santo. Ahora dígale a la persona que tiene a la par: tú eres santo. Y a la que tiene al otro lado: o no lo eres. Pero las dos cosas tienen que ser verdad a la vez. Eres siervo y eres santo. ¿Por qué? Mira lo que dice 2 Corintios 5:21. Porque Dios hizo que Cristo Jesús, que nunca pecó, fuese la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos mediante con Cristo. Porque Jesús es el que es santo, pero Él comparte su santidad con nosotros. Y ahora cuando Dios nos ve, no ve el pecado en nosotros, ve la justificación que hemos recibido a través de Jesús. Y por eso somos santos. Y quiero recordarte una cosa: que no eres solamente santo en tus buenos días, también eres santo en tus malos momentos. Y en estas dos verdades, yo soy siervo voluntario de Jesús y soy santo apartado en Él, cambian radicalmente la manera en la que tú vives, la manera en la que tú tomas decisiones, la manera en la que tú observas todo lo que está a tu alrededor. Porque en lugar de reaccionar con orgullo, con dureza o con necesidad de probarle a las personas que tienes la razón, tú puedes perdonar, puedes servir, puedes amar, porque dejas de luchar por tu identidad, porque ya la tienes, ya la encontraste. Entonces mi servicio no compra mi identidad, sino mi identidad transforma mi servicio. Hay tantas personas que quieren ser definidas por lo que hacen. Entonces toda su vida, todo lo que ellos hacen y lo que acumulan alrededor de su conocimiento y lo que ellos hacen para otras personas, eso es lo que ellos son. Y en el momento que ellos ya no hacen esas cosas, o se retiran o son mayores, empiezan a sufrir porque su identidad estaba arraigada en lo que ellos eran. Pero Pablo nos está tratando de decir a nosotros en estas pequeñas frases de que lo que yo hago no es quien yo soy, sino lo que yo soy define lo que hago. Y es lo mismo que yo quiero compartirte a ti hoy. De que muchos de nosotros permitimos que los quehaceres de la vida quieran tratar de hacernos esa pregunta y responderla en nuestras acciones, cuando la única persona que la puede responder por nosotros es Jesús. Y cuando somos siervos y santos entregados para con Él, encontramos nuestra identidad, y lo que hacemos ya no es tan importante como quién somos. Y eso es lo que transforma lo que hacemos. Mira el versículo 2 otra vez. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces Pablo establece quién es. Pablo les recuerda quiénes son ellos. Y ahora él ora y extiende dos palabras: gracia y paz. Ahora quiero que observes el orden. El orden dice que la gracia viene primero y luego viene la paz. Él no dice paz y gracia hacia ustedes. Él dice gracia y paz hacia ustedes. ¿Por qué? Porque la gracia siempre puede venir y debe venir antes que la paz. Siempre. La gracia es un favor inmerecido. Su iniciativa es amorosa hacia nosotros, buscándonos cuando huíamos, perdonándonos cuando no lo merecíamos, capacitándonos cuando éramos débiles. Es un regalo que no te mereciste, pero que recibiste de parte de Dios. Y la paz, por otro lado, es una plenitud profunda, constante, que te sigue. No es la ausencia de conflicto, es la presencia de la palabra shalom, una reconciliación con Dios. Es un descanso de tu alma. Y la realidad es que no puedes fabricar paz esforzándote más, preocupándote menos o arreglando tus circunstancias momentáneas, porque la paz verdadera fluye a través de la experiencia que tú tienes con la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando tú entiendes de que Dios te amó tanto que entregó a su Hijo único para cubrir los pecados de la humanidad, incluyendo los tuyos y los míos, entiendes de que no hay nada que tú puedas lograr para tener ese tipo de amor. Es más, muchos de nosotros podemos tratar de buscar un amor aquí en la vida que sea tan pleno como el amor de Dios, y nunca lo vas a encontrar y nunca vas a tener paz. Pero es en el momento que tú recibes esa gracia y dices: sí, Señor, yo quiero esa gracia para mi vida. Ahí experimentas una paz que nadie puede explicar.
Y esa es la paz que Pablo nos está hablando. Pero primero viene la gracia. Y si te estás aquí sentado esta noche y tu corazón está inquieto y no tienes descanso y hay ansiedad constante y tienes una tensión en tus relaciones, tienes problemas en tus situaciones diarias, y el sentimiento que siempre está enfrente de ti es que algo está mal, quiero decirte con gentileza de que te detengas y consideres lo siguiente: de que probablemente nunca hayas experimentado la plenitud de la gracia de Dios, pero lo puedes hacer hoy. En el momento que tú confías en Jesús, te das cuenta de que nunca conocerás una paz completa hasta que pones tu confianza en Él. Y esta noche tú puedes recibir su gracia de nuevo. Esta noche tú puedes recibir su gracia por primera vez. Esta noche puedes dejarte recordar de que no necesitas la aprobación de Dios, porque ya la tienes en Cristo Jesús. Desde ese lugar vives con seguridad y la paz fluye. Y por eso Pablo les dice a ellos: gracia y paz a ustedes. Aún en medio de mi tormento físico humano en la cárcel, les puedo decir de que la aseguranza que yo tengo es que he recibido gracia de Dios y tengo paz en medio de mi prisión. Pablo sabía por qué estaba ahí y abrazaba ese momento, y me recuerda a las instancias en las que yo veía a un padre de familia o una pareja que no quería estar sacándose fotos conmigo, y contadas veces habían otros papás que tomaban la decisión de estar presentes con su familia. Sabían por qué estaban allí y para qué estaban ahí, y abrazaban el momento. Ahora, las palabras del apóstol Pablo en los primeros 2 versículos de Filipenses capítulo 1 nos hacen una pregunta: ¿qué sucede cuando no nos involucramos en la vida? Él estaba involucrado como siervo de Jesús, estaba involucrado con sus amigos, sus hermanos, que eran todos santos, parte de una familia como nosotros, y les extiende gracia y paz. Pero ¿qué pasa cuando tú no vives involucrado? Lo que haces es que tratas de servirte a ti mismo. Tratas de servir tu ego, tus miedos y tu necesidad diaria de control. Y aunque parezca éxito por fuera, por dentro nos dice que estás cansado, que la felicidad es un sub y baja constante en base a las circunstancias de tu vida, que la paz es frágil y nunca permanece, que las relaciones que tratas de formar se resisten y no producen absolutamente nada. Tu ansiedad crece y te sientes libre, pero en realidad estás encadenado al pecado, a la aprobación y al peor de todos los maestros humanos, nosotros mismos. Yo soy el peor amo humano, soy yo mismo. Y ese es el contraste que Pablo nos quiere enseñar. No porque su vida era fácil, sino porque su lealtad era clara. Porque un siervo voluntario de Jesús ve cómo la gracia viene, ve cómo la paz lo guarda, y entiende que lo único que puede producir ese orden es gozo. Y hay una diferencia en servir a Jesús y ser siervo de Jesús. Muchos de nosotros queremos servir a Jesús, pero yo quiero ser siervo de Jesús. Y la única cosa que cambia eso, la única manera en la que tú puedes observar, es tu postura. Porque un siervo que quiere servir a Jesús pregunta: ¿hasta dónde tengo que obedecer? Pero un siervo identificado de Jesús pregunta: ¿cómo puedo seguirte honrando? Mira la pregunta. El que quiere servir a Jesús
pregunta hasta dónde tengo que obedecer, pero el que quiere ser siervo de Jesús pregunta hasta dónde puedo honrarte. Así que nuestra postura lo revela todo, y si nosotros estamos presentes pero no involucrados, nuestra fe siempre va a ser superficial, no va a haber profundidad. Estamos aquí pero con el corazón en otro lugar. Vivimos cansados, reactivos, defensivos, como esos papás que les contaba que estaban en el cuadro pero no estaban en el momento. Y muchos quizá aquí cantamos, servimos, damos, pero ¿cuál es la postura de nuestro corazón? ¿Es una postura de yo sirvo a Jesús o soy siervo de Jesús? Escucha bien esto, que un siervo por amor no se queda porque no puede irse, se queda porque decidió a quién le pertenece. Así que ¿de qué postura estamos viviendo? Muchos de nosotros podemos perseguir la felicidad, que es frágil y cambiante y agotadora, pero los que estamos involucrados con Cristo tenemos firmeza y paz y gozo real. Y yo quiero hacerte una invitación personalmente esta noche. Cuando te despiertes mañana en la mañana, antes de que timbre tu teléfono, antes de que mires todas las notificaciones que te mandó Facebook en la noche mientras dormías, piensa: Jesús, yo quiero ser siervo, yo quiero servirte, porque confío en quien tú dices que eres y quien tú dices que yo soy. Y puede ser que se te olviden esas palabras, así que anótalo, escríbelo en tu espejo, escríbelo en tu teléfono. Quiero que recuerdes esto, que la gracia siempre nos recuerda a quién le pertenecemos. La paz nos persigue y el gozo crece, porque la felicidad no depende de qué es lo que está pasando. El gozo depende a quien yo le pertenezco. Yo le pertenezco a Jesús. Imagínese usted cómo se ve una iglesia, una comunidad como nosotros, no de servidores, sino de siervos. Escuche la diferencia. ¿Cómo se ve una iglesia en esta época donde hay tanta necesidad, donde hay tanto temor del futuro? Y decimos: yo no sirvo a Jesús, yo soy su siervo. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Este es el lugar donde Dios puede traer descanso al que viene cansado, en su presencia, a través de Jesús. Este es el lugar donde nuestras familias deberían estar más unidas. Este es el lugar donde no importa el color de tu piel o la nacionalidad de tu pasaporte. Este es el lugar donde tú deberías de sentir que todos aquí se han rendido para ser siervos y quieren ver una comunidad diferente. No porque la vida sea más fácil, sino porque decidiste servirle y ser siervo del Maestro. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche?